Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va, queridos estudiantes? En primer lugar, gracias por estar ahí del otro lado estudiando conmigo. Bueno, hoy vamos a ver la simplificación de proposiciones. Luego de haber definido las leyes lógicas, vamos a utilizarlas para simplificar proposiciones compuestas. Es un tema muy importante, así que preparen el mate y vamos a los números. Bueno, simplificar proposiciones es obviamente achicarlas, tratar de achicarlas. ¿Cómo? Bueno, tratando de eliminar las implicaciones y doble implicaciones para trabajar únicamente con conjunciones y disyunciones. Vamos a ver este ejemplo, el segundo. Tenemos, la conectiva principal es la conjunción. ¿Qué une la conjunción? Este paréntesis con no Q. Ahora, este es un paréntesis que está negado y la negación del paréntesis, dentro del paréntesis, la conectiva principal es la implicación. Entonces, el primer paso que debemos hacer es eliminar esta implicación o condicional. Entonces, como el paréntesis está negado, el primer paso es la negación del condicional. Ese es el primer paso que vamos a hacer. Entonces, la negación del condicional es equivalente a P y no Q. P en este caso es Q y no Q, la negación del consecuente. Entonces, la negación del consecuente, en el consecuente que tenemos, no S. Es el antecedente en conjunción con la negación del consecuente, la negación del consecuente. Todo esto entre corchete y no Q. Ese fue nuestro primer paso. Segundo paso. Fíjense, tenemos la negación de la negación, o sea, vamos a aplicar la involución o también conocida como doble negación. Entonces esto va a quedar Q y la negación de la negación queda la proposición, o sea, S. Tercer paso. Fíjense, tenemos la conectiva principal es esta conjunción. Ahora bien, dentro del corchete hay otra conjunción. ¿Y qué ocurre? Dentro del corchete está la proposición Q, fuera del corchete está no Q. Entonces, quizás me sirva agruparlas. Entonces, lo que voy a hacer es asociar distinto. Entonces, el tercer paso es asociatividad. La tercera ley lógica que utilizo es la asociatividad de la conjunción. Voy a asociar distinto. Entonces, esto va a quedar Q y no Q, y fuera del corchete, AS. Q y no Q, nosotros sabemos que eso es falso. La ley lógica de la conjunción entre una proposición y la negación de esa proposición es falsa. ¿Está? Porque la conjunción solo es verdadera cuando los dos son verdaderos. Y si yo tengo la proposición P y la negación de su proposición, sí o sí tienen distintos valores de verdad, por lo tanto la conjunción es falsa. Por lo tanto, esto da falso. Cuarto paso, esto da falso. Falso. Cualquier proposición falsa unida con cualquier proposición siempre me va a dar como quinto paso falso. Entonces, falso y P es equivalente a falso. Por lo tanto, fíjense, toda esta simplificación llegamos a F, falso. ¿Qué quiere decir entonces? Que esta proposición acá es una contradicción. Todos sus valores de verdad van a dar falso en una tabla de verdad. Bueno, nosotros simplificamos a esta proposición y llegamos a que es una contradicción. Vamos a ver si eso es cierto. Vamos a probarlo con la tabla de verdad. Tenemos dos proposiciones simples que son Q y S. Por lo tanto, por fórmula 2 al cuadrado vamos a tener 4 filas. Para la primera, 2 verdaderas, 2 falsas. S vamos a alternar verdaderos y falsos. La negación de Q.
Entonces donde Q es verdadero, no Q va a ser falso. Donde Q es falso, no Q va a ser verdadero. Lo mismo con S. Falso, verdadero, falso, verdadero. Q entonces no S. Q es el antecedente, no S es el consecuente. La implicación es falsa cuando de antecedente verdadero vamos a consecuente falso. Antecedente verdadero, consecuente falso, falso. Verdadero, verdadero, verdadero. Y acá va a dar, siempre que el antecedente es falso, la implicación es verdadera. Vamos a negar esta última columna. Entonces, verdadero y 3 falsos. Ahora, esta columna acá vamos a unirla en conjunción con no Q. O sea, vamos a mirar estas dos columnas. ¿Cuándo da verdadero la conjunción? Cuando los dos son verdaderos, únicamente. O sea, acá hay un falso, falso. Acá hay dos falsos, falsos. Acá hay un falso, falso. Acá hay un falso, falso. Fíjense, toda esta proposición compuesta acá da todo falso. O sea que es una contradicción, así como habíamos llegado a la simplificación. Ahora bien, si unimos esta columna acá en una doble implicación con falso, falso, sí, solo sí, falso, verdadero. Falso, sí, solo sí, falso, verdadero, verdadero, verdadero. Por lo tanto, obtenemos una tautología. Nuestra simplificación es correcta. Queridos estudiantes, queridos amigos que siguen nuestros videos, espero que se haya entendido la simplificación de proposiciones. No se olviden de darle me gusta, de suscribirse aquí abajo y de compartir con sus compañeros. Si quedan dudas, los leo en los comentarios. Hasta la próxima clase.